sanación cuántica es lo más trascendente que podemos hacer, porque es comprender cuál y por qué tenemos la misión actual en la vida, a la que siempre sincronizamos todas las experiencias que creamos para ella. Amigos, bienvenidos al canal. En el día de hoy vamos a dialogar sobre algo fantástico que siempre sucede, y es la posibilidad de generar sincronicidades en nuestra vida, algo fabuloso que es el anillo al dedo siempre, porque son creadas por nuestra propia conciencia. En un principio alguien pensó, y me refiero a un consultante, cuando pasó la primera vez, que la fecha de la consulta señalaba claramente el dilema que debíamos tratar. Ese consultante pensó que se trataba de una serendipia. Miren, esos términos que crea el idioma, los eruditos del idioma, para señalar lo que verdaderamente no existe. Por eso ni siquiera los conocemos claramente, ni los utilizamos tampoco. Serendipia. La serendipia en la realidad se trata de un descubrimiento que en general puede ser bueno o puede llegar a ser bueno o muy valioso de manera, según los 3D, accidental o casual al momento de estar buscando una cosa diferente a la que termina sucediendo. Pero miren lo que sucede, no existe lo accidental ni lo casual. Y si quieren profundizar en eso, busquen algún video o audio en los que narramos los accidentes, y obviamente que las casualidades no existen. Y este es el caso de la pequeña Mariela. La madre de la pequeña Mariela viene extremadamente angustiada por el diagnóstico, algo muy complejo. De hecho, hay verdaderos dilemas a raíz del diagnóstico médico en general, como en este caso, que le diagnostican hipertiroidismo congénito y celiaquía congénita a su hija. Pero miren lo que les digo, obviamente que sí es congénito porque viene en nuestro ADN, pero no de la manera que los 3D piensan, no como un gen que lo explica todo, sino en la realidad como un conflicto verdaderamente poderoso. Ahora, en el caso de los niños, como siempre decimos, hay que tener muy en cuenta que las enfermedades
entre comillas, no existen para ellos salvo al momento de reflejar los dilemas y los conflictos de sus padres. Pero de manera muy clara, la madre de esta pequeña niña concurre a la consulta casi exactamente en la fecha de concepción de su padre. Y yo, ya habituado a que la conciencia del consultante está totalmente en consonancia con la mía y genera una consulta el día que tiene que hacerlo para que esa sincronicidad sea totalmente indicadora de cuál es el inconveniente. De hecho, yo le comento el problema de su hija y le digo que casualmente el día de la consulta estamos en el día de concepción de su abuelo y que eso obviamente estaría indicando a priori, sin hacer nada en la consulta, de a dónde vienen los problemas. Pero luego de conocer a qué se debe el problema de su hija, ella dice seguramente es por su padre y no por mi padre que vienen estos inconvenientes, así que hacemos todo el análisis basado en los dilemas que la niña tiene con su padre. Pero como no podía pasar de otra manera, la conciencia está permanentemente alertándonos respecto a los dilemas y nos da señales sumamente claras. Y entonces, pocos días atrás, esta hermosa mujer, madre de esta niña, vuelve a contactarme para comentarme que había recibido un terrible, entre comillas, diagnóstico médico de un análisis que se le hizo a la niña extrayéndole una muestra, un pedazo de intestino. Miren lo que les digo, de estómago, intestino, para hacer un análisis y que había resultado en un diagnóstico mucho peor. Esto es general en la medicina, que obviamente no se trata, como siempre dicen, del personal de la salud, sino el personal y el estudio de la enfermedad. Pero nos damos cuenta que no por casualidad la niña se encuentra apenas a 2 días de su cumpleaños, habiendo pasado varios meses de la consulta anterior que se realizara en la fecha de concepción de su abuelo. Ahora esta nueva consulta, entre comillas, era casi exactamente en el cumpleaños de la niña, lo que indicaría que su enfermedad es verdaderamente por quién es ella, cómo vino al mundo y quién es. Entonces, al entender la madre este tema, volvemos hacia atrás y regresamos a la primera consulta
sido en la fecha de concepción del abuelo de la niña y encontramos el verdadero problema de su madre con el abuelo materno que creaba el dilema de la niña. Para que todos tengan claro que no existe y no tienen por qué aprender ese término serendipia, porque verdaderamente no existen las serendipias, como no existe nada accidental o casual, sino que existen las sincronicidades creadas por nuestra propia conciencia para darnos los mensajes y las mejores lecciones para evolucionar en la vida. Gracias, gracias, gracias.